Carlos López, él es constituyente y además coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores. Bienvenido. Gracias. Ayer el presidente Nicolás Maduro pues hizo entrega de su memoria y cuenta a la Asamblea Nacional Constituyente. El Correo del Orinoco, que lo vamos a ver en pantalla en tan solo segundos, titula el día de hoy que en 2018 se mantendrá como prioridad el carácter social de la revolución. Ayer el presidente Maduro hizo referencia a varias cosas, sobre todo en lo económico, ordenó la revisión de precios, pues a su juicio se trata de una inflación inducida. Le pregunto a usted como trabajador, que obviamente conoce lo que cuesta conseguir primero los productos y también que le alcance a la gente pues la plata para adquirirlos. ¿Cree usted que es un problema de control de precios o que definitivamente el gobierno no ha podido corregir los problemas que hay de producción y de inflación? Sí, fíjate, sobre el tema del modelo productivo que tenemos en Venezuela. Tenemos un modelo productivo que todo el mundo reconoce, que es un modelo productivo heredado desde la Cuarta República, altamente dependiente de la renta petrolera. Un modelo rentista, parásito que se derrumbó, que no existe. Y que hay una clase propietaria de los medios de producción en Venezuela, una clase productiva, entre comillas, le ponemos las comillas, que ha disfrutado durante toda la revolución, ha disfrutado de todos los beneficios que se le da a los productores para avanzar. Hay una investigación reciente que la hemos mencionado muchas veces, la profesora Pascualina Rubio, docente de la Universidad Simón Bolívar, ha hecho una investigación muy importante en su libro La mano visible del mercado. Ella dice que entre el año 2004 y 2014, aumentó la cantidad de divisas entregadas a la clase productiva, entre comillas, en Venezuela, de 2.100 millones de dólares a 7.700 millones de dólares. Se aumentó 259%. Y en medicinas aumentó 309%. Entonces, no es cierto que la clase productiva venezolana no ha recibido divisas. Y el Producto Interno Bruto... ¿Clase productiva pública y privada? Privada. Solo privada. Solo privada. ¿Y qué pasa con la pública? Solamente privada. Y en el sector público están las empresas, bueno, vamos a hablar del mito creado en torno a las empresas recuperadas. Las empresas recuperadas, en su gran mayoría, un alto porcentaje, más del 80% de las empresas recuperadas son recuperadas. Son empresas que fueron abandonadas después de muchos años que ya están en obsolescencia de sus maquinarias y podemos decir clarito, los centrales azucareros, todos menos uno o dos eran chatarra. Y son asumidos por la revolución porque son prácticamente abandonados por su propietario. ¿Y si son recuperadas, por qué no están esos productos en los mercados o en los CLAP, por ejemplo? Desde luego, en el CLAP sí está. En el CLAP hay azúcar producida en Venezuela. ¿De qué marca? Privada. ¿Cómo se llama? La Montalbán la produce, es una empresa privada que está en el central portuguesa, que está en el estado portugués. Porque se han visto fotografías y gente que ha denunciado y todos los productos son mexicanos, o panameños, o nicaragüenses. Claro, la demanda de alimentos que tenemos ahorita, dada la baja de productividad, en gran parte satisfecha con los productos de afuera. Los CLAP que se distribuyen por lo menos en Caracas, la vía de todo capital es una caja mexicana que llamamos. Los CLAP que se reparten en otra parte del país, a mí me toca Vargas, por ejemplo, yo vivo en Junquito. Me toca Vargas y una bolsa con productos venezolanos, no es la caja mexicana. No en todas partes de la caja mexicana, pero lo que quería decir era que en Venezuela no es cierto que en la década y media que tiene la revolución haya bajado la productividad. Hay productividad, hay producción en Venezuela. Aquí lo que hay es una distribución incorrecta, una distribución y una especulación de precios de parte de un sector que no termina de aceptar unas reglas de juego en la revolución donde tiene derecho a producir riquezas, como dice la Constitución y como dice la Ley Orgánica del Trabajo. Tiene derecho a producir riquezas, pero siempre que garantice su justa distribución. Entonces, gran parte de ese sector productivo está abocado a desplazar a la revolución de poder. No permiten, y lo mismo las fuerzas externas, las fuerzas imperiales, no permiten que haya una sociedad en donde hemos buscado que toda la riqueza sea repartida, sea distribuida entre el pueblo. Pero eso no es un escenario utópico, porque, por ejemplo, uno puede ver a personas del gobierno que en su momento no tenían quizás una suerte de riqueza
que ahora sí tienen y el pueblo sigue pasando necesidades. Sí, Entonces eso no es un escenario utópico que se reparta la riqueza de manera igualitaria. La distribución de riqueza en Venezuela de más de 15 años desde que llegó el comandante Chávez y parte de Nicolás es algo evidente e indiscutible. Ya respondí a tu pregunta. Pero en ninguna parte del mundo, se da la fabricación de viviendas a la escala que se hace en Venezuela, ¿verdad? Distribuida a precios muy baratos o en algunos casos regalados al pueblo venezolano. Pero todo el mundo tiene acceso a una vivienda en este momento, más allá de que no sea una política gubernamental. Para que tú veas, la escasez de vivienda era tan fuerte que era de atrás de que se han construido la revolución 2 millones de viviendas y todavía falta. 2 millones de viviendas para venezolanos. Y eso es para todo el mundo. La Ciudad Tiuna... Sin distinción política. Ciudad, en Ciudad Tiuna tú puedes ver las torres que se están distribuyendo, hay todo tipo de propietarios nuevos, hay clase media en Ciudad Tiuna, no sé si usted ha entrado alguna vez, es algo muy agradable, muy bonito, muy bien planificado, ya no es un cuartel militar, ahora es un cuartel por un lado, pero por otro lado hay unas residencias inmensas, ahí es prácticamente libre acceso a quien quiera entrar. Y es algo muy bien planificado, muy bueno, y así todos los complejos que existen en todas partes del mundo. Entonces Venezuela tiene unos índices sociales envidiables en más de 15 años de revolución. Pero ¿tú crees que en este momento la gente vive bien? En este momento tenemos, come bien. En este momento tenemos una especulación desatada, vergonzosa, aberrante, que no, eso no es, o sea, en todo caso, ¿qué es lo que dice nuestro pueblo ahorita? Le está pidiendo a Nicolás Maduro que sea duro. El pueblo que votó en las 3 elecciones del año 2017, que fue masivamente, primero 8 millones, después 6 millones, después 9 millones, y después, no me acuerdo la cifra ahorita, pero eso cerca de entre 7 y 9 millones de venezolanos que fueron a votar en los 3 procesos electorales, obviamente le están pidiendo al presidente de la República que ponga mano dura con los especuladores, que aumenten los precios. Pero solamente, le insisto con la pregunta, ¿es solamente culpa del especulador y no se han cometido errores en materia económica por parte del gobierno? No, en todo caso, nosotros, o sea, yo que vengo, bueno, hemos visto todo el proceso, el presidente Hugo Chávez, el comandante eterno, definió unas líneas programáticas que fueron saboteadas a mitad de camino, saboteadas porque esta clase privada no está dispuesta realmente a producir como debe ser, salvo excepciones. Desde luego, hay un sector productivo importante que sí está dispuesto a invertir, sí está dispuesto a exportar y sí está dispuesto incluso a repartir de alguna manera la ganancia, la riqueza entre el pueblo. Hay un sector importante que sí está dispuesto a eso, pero otro sector que no. Los grandes monopolios en Venezuela, las transnacionales. Las transnacionales aquí no les interesa sino llegar, producir dólares y sacarlos. Y de hecho lo han hecho. ¿Y no se beneficia parte del gobierno con ese tema también? El gobierno está a la pesca de inversiones que vengan, y para eso en la constituyente acabamos de hacer una ley para favorecer la inversión extranjera, que vengan a invertir en Venezuela, siempre respetando las reglas de juego. Venezuela es un país que tiene mucha riqueza y mucha capacidad de producción, pero tenemos que dejar las reglas claras. Ahora, volviendo al tema de la productividad, el planteamiento de la clase trabajadora, voy a hablar ahora como miembro de la Central Bolivariana y con todo el debate que hemos venido haciendo sobre la caída de ese modelo rentista petrolero. Nosotros creemos que la clase obrera venezolana tiene la palabra en cuanto a asumir mucha responsabilidad en el nuevo modelo productivo que tenemos que desarrollar. Y precisamente de eso vamos a conversar al regreso de la pausa. Ayer el presidente Nicolás Maduro también anunciaba una serie de bonos para, según sus palabras, proteger el ingreso de las familias venezolanas y cuál es la propuesta entonces de los trabajadores para este año 2018. Lo vamos a conversar con Carlos López, constituyente, además coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores al regreso. Si tiene preguntas para él, @primera página, y su Twitter es @CELópez1112. Ya venimos. Usted está viendo Primera Página. Y 47, retomamos la conversación con Carlos López, constituyente y coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores. Ayer también, señor López, en la memoria y cuenta del presidente Nicolás Maduro, él anunciaba una serie de bonos que van desde 320.000 bolívares para una familia de 4 miembros a 1.500.000 para una familia de 10 miembros. Yo en el corte anterior le preguntaba si usted consideraba o creía que la gente en este momento come bien. ¿Considera que come bien la gente en este momento? ¿Que puede acceder a la comida, que le alcanza?
Sí, hay un estrago causado por la guerra económica. En el sistema del CLAP la meta son 6 millones de hogares que se puede atender. Se ha logrado esa meta y se ha variado, pero la idea es llegar a esa Y llega con meta. Regularidad, por ejemplo, en el estado Vargas que le corresponde a Sí, usted. en el caso mío llega totalmente regular. En el caso, y es más, en la zona donde yo estoy es una zona de clase media, no es un barrio. Y llega con regularidad al club y nos organizamos, lo distribuimos y lo recibe todo el mundo. Porque hay gente que dice solamente los chavistas, no, todo el mundo tiene Bueno, acceso. hay zonas en que ha ocurrido y han llegado denuncias que los consejos Es comunales posible, no se lo dan a es ciertas posible, viviendas. Es posible que en algunos sitios haya habido aberraciones así, pero eso es un subsidio de alimentación. La guerra económica no es una guerra económica real, demostrada, como ya dije, en esa investigación económica seria de la profesora Pascualina Curcio, y es, digamos, indudable que hay una mella en la capacidad adquisitiva de Venezuela, no solamente para los alimentos, también para todos los servicios de primera necesidad. Pero, por ejemplo, Ahora, esos bonos, ¿usted considera que son suficientes y Son ciertamente pueden proteger a alguien? ¿Para que alcanzan 320.000 son bonos bolívares, de por guerra, ejemplo? son bonos de guerra de actuación inmediata ante una situación que debe regularizarse. Ayer, entre las cosas que el presidente anunció o dio el visto bueno, es algún tipo de movimiento de acciones que ya venimos trabajando en la constituyente y que es como una especie de, son 4 leyes que van a conformar un tetraedro de acción. La cuarta ley es la ley de la defensa del salario y del control de los precios. O sea, porque fíjate, hay una ley que Pero hay una ley de costos y precios Sí. justos que existe y no se aplica. Consensuado. No se aplicó porque le respetaron. Los respetó quién? Los productores. Los productores se volvieron locos y aumentaron, el presidente sacó las cifras ayer, de diciembre a enero aumentaron 100, 200, 300% sin ninguna justificación. Si tenía stock en diciembre, ese igualito vale para enero, porque el aumento es un aumento descarado y tiene nombre y apellido, son las transnacionales, son ¿Y cómo hacen las los nacionales. empresarios para reponer inventarios si cuando van a comprar precisamente el producto está mucho más caro? Repito, es una especulación programada. Están trabajando con una divisa que es artificial, que es la divisa paralela. Eso no tiene ningún asidero, no trabajan con costos reales de producción, sino es un objetivo político, de buscar que nuestra gente se canse y se vuelva contra el gobierno. Y eso fracasó en el año 2017. Fracasó porque hubo 3 elecciones y igualitos fueron a votar. Esos votantes que fueron... ¿Usted considera que fueron a votar porque hay un buen gobierno? Esos votantes saben lo que es la revolución, respetan la revolución, saben que si no fuera por eso no tuvieran todo y saben que la guerra no es del presidente, la guerra es de la burguesía. El 2015, cuando perdimos la Asamblea Nacional, hubo un sector importante que sí se inhibió porque estaba la guerra económica comenzando y no entendieron quién era el culpable. Eso se recuperó. O sea que ahora se aplica que con hambre y con empleo, con Maduro me resteo. Con hambre y sin empleo, con Maduro me resteo. No, hay empleo, ¿verdad? Hay empleo, aquí hay escasez, pero no hay hambre. Venezuela tiene los índices más altos de desarrollo social de Latinoamérica, ¿verdad? Hay escasez, sí hay escasez. Faltan productos, pero tenemos ¿Cuál es la propuesta de los trabajadores? Bueno, vamos para allá. La propuesta nuestra es, bueno, primero, el control de la producción. De las 4 leyes que te decía, una es la ley de los consejos productivos de trabajadores. Los consejos productivos de trabajadores ya tienen año y 3, 4 meses La está funcionando. impulsando Francisco Torrealba, ¿no? Sí, el constituyente. sí. Tienen ya como 1 año y 4 meses funcionando en la empresa privada, básicamente. El 80% de los CPT están en la empresa privada. Al activarse los CPT, se detectan simplemente los sabotajes en la producción, los stocks de materia prima o de productos elaborados escondidos y sobre todo el precio real de la producción que va a salir. Lo detecta el trabajador que está metido en la empresa. Eso es la tarea del CPT. Después, la ley de precios consensuados. Esa está aprobada desde el año pasado, la respetaron en la mesa donde se montaron los precios de la carne, si mal no recuerdo, en 40.000 bolívares el kilo de la carne, la normal, Sí, algunos cortes. los cortes más baratos y los más altos, 80.000 bolívares, lo respetaron los productores inmediatamente sin que esa carne tuviera que ver con la divisa, con el dólar. La gran mayoría de los insumos... Claro, pero eso es producto de la economía que tenemos, lamentablemente. Los insumos para la agricultura, en su gran mayoría, se los da el Estado venezolano. ¿A través de qué institución? A través del Ministerio de Agricultura y Tierra y todas las instancias que tienen que ver con la producción. ¿Agropatria funciona? No, pero Hoy se dan en día. directamente, tiene problemas de burocracia y de corrupción fuerte. Pero todos los cargamentos de soya que vienen, por ejemplo, a Venezuela, que son para alimentos balanceados animales,
se le entrega al productor privado en su gran mayoría, y sin embargo están con esa escalada de precios. Entonces, volviendo al tema, son 4 leyes, las 2 leyes finales, la de los CPT, que ya hablé algo de eso, y la 4ª ley es la que anunció anoche la compañera Delcy, después que el presidente hace la convocatoria de que debemos controlar los precios. La 4ª ley es la ley de defensa de los derechos económicos del pueblo, o defensa del salario y control de precios. Esa ley va a crear cuadrantes de paz, así como de paz económica, le pusimos el término, así como existen cuadrantes de paz para la seguridad, cuadrantes de paz económica, en donde los consejos comunales, los CPT, los CLAP van a participar en la detectar tanto los productores especuladores como los comerciantes especuladores. Señor López, hay participación de la gente que quiere preguntarle varias cosas y yo me voy a permitir rápidamente leer algunos por aquí. Miguel Velázquez le dice lo siguiente: el gobierno ataca a los supermercados privados, pero en abastos bicentenarios aumentan los precios de productos de vieja data en existencia. ¿Cómo se llama eso? Sí, no, igualito tienen que controlar, si la red de distribución del gobierno tiene problemas de especulación, igualito. O sea, vamos a ser garantes de eso. En el Bicentenario tenemos bastante presencia de Consejo Productivo de Trabajadores y de sindicatos de bolivarianos. Vamos a ser los primeros vigilantes, los primeros que vamos a controlar los precios, aún en esas redes, porque no puede ser de que ataquemos por allá. Los inventarios de los supermercados privados fueron descarados. Los inventarios, no puede decirse que se compró nada nuevo. Los inventarios fueron aumentados en menos de un mes en el precio de una cantidad exorbitante. Ayer el mismo presidente sacó la cifra en la locución presidencial. Sí, que por cierto la gente le gritaba porque los precios estaban desactualizados, porque el atún que mostró el presidente ya no cuesta eso. Sí, así es. El presidente puso uno, creo que era de 90.000 bolívares y está de 230.000 bolívares, sí. Una latica de ese tamaño. Señor López, hay otras preguntas. Le preguntan por acá, ¿por qué no atacan, el señor Julio Márquez, por qué no atacan a los bachaqueros, que en su mayoría son los hambreadores del pueblo humilde, con los precios en que cobran los productos? Los bachaqueros es una forma de especulación marginal, digamos, donde un sector de la población que ha vivido del delito, siempre ha vivido del delito, se dedican ahora a eso. Los bachaqueros es parte de lo que hay que enfrentar. Quiero decir que el compatriota Tomás Lucena, fue asesinado hace apenas 4 o 5 días en Trujillo. En Trujillo. Lamentablemente. Él estaba atacando, estaba investigando y estaba denunciando a una red de mafiosos bachaqueros allá en Escuque, en su municipio, y fue asesinado por los bachaqueros organizados. Los bachaqueros vamos a hacer una guerra a muerte. El bachaquero que siga atacando a la población venezolana, que siga, porque es la cadena más baja, pero también es perniciosa. Pero no son los únicos culpables. Hay que agarrar a los bachaqueros y hay que agarrar a los bachaqueros de cuello blanco. Y hay que investigar a los funcionarios policiales que los ven y no hacen nada tampoco. Y a la Guardia Nacional también. Lo hemos dicho, hemos tenido conversaciones con el alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para solicitarle las investigaciones. Hay en las fronteras y en Alcabala sabemos que hay complacencia y negocios turbios en donde comprometen funcionarios de la Revolución Bolivariana, que tienen que ser purgados, tienen que ser sacados de circulación, castigados, para que haya realmente respeto a los precios y para el pueblo. Señor López, encantada de conversar con usted. Estábamos conversando con Carlos López, constituyente y coordinador de la Central Bolivariana de Trabajadores. Son las 7:56, corresponde pausa comercial. Ya venimos con más de Primera Página. Usted está viendo Primera Página.